Bien, hermanos, ¿estamos listos? Discipulado de Efesios 4:23. Hoy es 2 de junio, ¿ah? Martes 2 de junio de este 2026. Estamos ya listos para aprovechar este tiempito que cada uno de nosotros ha dispuesto para compartir, ¿no? Un poco la palabra del Señor y podamos juntos como iglesia, pues, crecer, ¿no? En armonía el conocimiento de la palabra. Entonces, que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta linda oportunidad y poniendo todo en las manos de Él, que es lo más importante, ¿no? Leo, regálanos una oración, Leo, ahí para arrancar, man. Sí, Señor. Gracias, Dios, por este momento que nos das para compartir tu palabra, Señor Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, que podamos entender, que podamos discernir tu palabra, Señor. Gracias por el pastor, gracias por la pastora, gracias por todo lo que nos da, Señor Jesús, para poder entender tu palabra, Señor. Bendice este día, bendice cada persona que está en cada hogar, que está en este grupo, Señor Jesús. Bendícenos a nosotros, que siempre podamos estar dispuestos a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Amén. Leo. Bien, antes de compartirles la pantalla, que de hecho ahí está, pero si les comparto la pantalla, entonces se van a dar cuenta de qué vamos a hablar. Pero por ejemplo, si a nosotros nos hicieran una pregunta, pensemos ahí un poco. Si a uno le preguntaran, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés o la intencionalidad? O ¿qué es lo qué es lo primero, qué es lo más importante? Bueno, todo es importante para Dios, digamos, obviamente no queremos contestar por Él, ni mucho menos, tampoco necesita Él que contestemos por Él. Pero, ¿qué creerían ustedes, por ejemplo, que es lo que más le preocupa a Dios, digámoslo, o al Señor, a Jesús? O sea, que uno le preguntaron, ¿qué creo? Para usted, ¿qué es lo que el Señor, la prioridad uno va para Él? ¿Cuál sería? Que todos nos salvemos, pastor. Que nadie se pierda, ¿sí? ¿Y la otra cuál es? Que lo conozcamos, que lo conozcamos. Que lo conozcamos a él. Bueno, esa la hemos visto, ¿no? Porque la hemos repetido y definitivamente sería la prioridad uno a, ¿no? Primero que nadie se pierda y obviamente ahí va implícito todo el arrepentimiento y todo eso. Pero después de esa, digámoslo así, de lo que ustedes conocen, eh, ¿cuáles otras cosas creen ustedes que le preocuparían? Y que inclusive el Señor varias veces lo dijo, ¿no? Sobre la importancia de algo, ¿no? O sea, de que haya algo. ¿Qué les ocurre? Que perdamos el alma. Sí, que tiene que ver con que nadie se pierda, pero dejando ese a un lado, ¿no? Pero pensando sobre todo más que todo en la iglesia, dándoles pistas a ustedes. Que haya unidad. Que haya unidad, correcto. Gracias, Que Leo. no nos congreguemos. Sí, tiene que ver con eso de la unidad. Entonces ahí les voy a compartir Pastor, sí. sí que todos puedan tener ese amor para el servicio de Él. Ujú. Es parte de lo que vamos a hablar también, María. Ahorita más adelante vas a ver que lo vamos a retomar. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿no? Porque si bien lo que ustedes dijeron es claro, o sea, la intencionalidad primaria de Dios es que nadie se pierda, como lo dijimos ahorita, y que además vayan al conocimiento. ¿Se acuerda que hemos insistido mucho de los dos pilares en los que se basa la intencionalidad de Dios? Pero además de eso, a lo largo de la escritura, lo hemos visto también, hay un interés particular en que haya unidad, ¿no? En que haya armonía, digamos, en la iglesia, entre los creyentes. Pero, pues, de todas formas, no es esa unidad como la que venden hoy, ¿no? Bueno, que todos los caminos llevan al Señor y que todo ese asunto que no es cierto, ¿no? Todos los caminos no llevan a Dios. Solamente hay un solo camino, que él mismo lo dijo, que es Jesús. Entonces, no es esa unidad del ecumenismo, ¿no? De que agarraditos de la mano todos católicos con cristianos y musulmanes y aquí allá, todos agarraditos de la mano. No, no. Es una unidad en particular, ¿no? Que es la que vamos a tratar de interpretar hoy. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Él en Juan 17:20, cuando él estaba orando, decía el Señor, mas no ruego solamente por estos, está hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, mire, en la oración que el Señor está haciendo por sus discípulos, él está dando a entender ahí la importancia de que realmente nosotros podamos mantenernos unidos, ¿no? Por eso es que él cada que hacía algo decía, para que esta gente entienda que tú y yo somos uno y que así como tú y yo somos uno, ellos también puedan ser unos contigo. O sea, la unidad era algo también primordial. Obviamente, ya estamos hablando de la iglesia como tal, de los creyentes, entonces para que sea iglesia, para que sean creyentes, tiene que haberse dado lo primero que hablamos arriba de que nadie se pierda, ¿no? O sea, que la gente haya nacido de nuevo y todo eso, ¿no? Porque eso es un anhelo para la iglesia, ¿no? De hecho, él lo dice ahí muy claro, dice, sino también por los que han de creer en mí. O sea, por eso es que a medida que uno va, la gran comisión, a medida que uno va evangelizando, predicando y la gente comienza a venir al redil, entonces que no solamente es venir al redil, no solamente es venir a la iglesia, no solamente es venir a Cristo, sino que ya estando en Cristo haya unidad, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, también en el Salmo 33, miren qué curioso dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar, recuerden cerrar los micrófonos, ¿no? Cuando lo abren cuando vayan a hablar. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, ¿no? Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿no? Cuando él está hablando de porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, obviamente está hablando de cuando hay armonía, ¿no? Cuando los hermanos habitan juntos en armonía y todo eso, allí, digámoslo, envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, realmente es una bendición que los hermanos, la iglesia en sí, los creyentes puedan habitar juntos en armonía, ¿no? Entonces, eso debería ser muy fácil, ¿no? Para todos los que estamos unidos bajo un mismo espíritu, ¿no? Debería, digo yo, ¿y por qué digo debería? Porque no necesariamente es así. ¿Qué es lo que realmente impide esa unión? Falta de amor. Puede La ser doctrina. La doctrina. la doctrina, correcto. Acuérdate que las doctrinas separan, ¿no? De hecho, por eso es que hay y cuando digo que debería ser muy fácil para las iglesias cristianas estar unidas, porque pues en buena teoría, ¿no? En buena teoría tenemos el mismo espíritu y tenemos la palabra del Señor, o sea, se nos fue dada, ¿no? Pero obviamente hay diferentes doctrinas, que las doctrinas al ser enseñanzas, pues hay enseñanzas, como usted ya lo han escuchado, que son manipuladas, ¿no? Aunque la palabra es una sola, algunas son interpretadas a conveniencia, ¿no? Y de ahí, de una mala interpretación de la palabra, de textos sacados de contextos, pues eso da lugar a doctrinas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas que se convierten en herejía. Entonces, eso comienza a separar las iglesias. Acuerda que yo les he dicho a ustedes de que, por ejemplo, cuando uno es católico, pues uno a qué iglesia católica va, pues a la del barrio, ¿no? Porque pues uno no tiene ese problema de decir, uy, es que ando buscando una iglesia si es católico, ¿no? Uno va a la del barrio, porque es lo mismo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. O sea, no hay lugar, no hay cabida a interpretaciones personales. Todo el mundo se ciña a un libreto, ¿no? En el caso de las iglesias cristianas, no es que uno sea como un robot, ni mucho menos automatizado, sino que como es la misma palabra, el mismo espíritu, debería ser la misma interpretación. Pero cuando la gente se sale de la falsa, siguiendo falsas doctrinas o manipulación de la palabra, no es porque sea guiado por el espíritu, porque créame que si todos fuéramos guiados por el espíritu de Dios, pues todos caminaríamos en la misma línea, ¿no? Sino que ya el que se desvía, acuérdense lo que dice el principio, el que se desvía es porque va tras los anhelos, los deseos de sus propios corazones, ¿no? Entonces lo que nos separa son las doctrinas, esa es la realidad, ¿no? Obviamente nosotros como iglesia local, como iglesia, en el caso nuestro Efesio, la mayoría, pues tener, digamos, en todo este tema de la armonía, pues en la unidad, pues hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿no? O sea, en la medida de lo posible mantenernos unidos y ahorita vamos a ver en qué línea.
Y ese esfuerzo de unidad, no solamente de dejarlo ahí a nivel de iglesia, sino pues, más importante aún a nuestras familias y en los entornos cercanos que nos rodean, ¿no? O sea, que haya unidad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este versículo de Efesios, Efesios 4 del 1 al 6 que habla de la unidad, ¿no? Porque acuérdate que el libro de Efesios capítulo 4 habla ya de lo que es la unidad del espíritu, el capítulo 4 y ahorita les voy a decir eso, ¿no? Y inclusive de la mitad del capítulo 4 de Efesios habla de la nueva vida en Cristo, que es donde está Efesios 4 22 23 y todo eso. Pero estos 6 versículos que habla de la unidad, vamos a irlos, digamos, escudriñando. Dice la palabra así. Dice, yo pues, ¿quién es ese yo? Pablo. 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 Pablo, ¿no? Yo pues, espere, yo les pregunto para ver si están ahí, ¿no? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ahí en esos 6 versículos, él está llamando a la unidad del Espíritu, ¿no? La unidad del Espíritu, ¿no? Entonces, antes de entrarle a estos versículos de Efesios 4, nada más comentarles algo sobre el libro de Efesios, ¿no? La carta de Efesios es una carta paulina, obviamente, tiene 6 capítulos y si lo puede leer, léalo. Si no lo ha leído, si no lo ha leído, pues. Digamos que los primeros 3 capítulos de Efesios hablan mucho sobre, digamos, tiene un enfoque muy, muy espiritual, ¿no? Usted se pone a ver en Efesios capítulo 1, Pablo habla obviamente de las bendiciones espirituales en Cristo y comienza a hablarles a ellos ahí de cómo conocí, cómo puede uno, cómo el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo y todo ese asunto, ¿no? Y ya antes del versículo 15 habla del espíritu de sabiduría de la revelación y que Él no cesa de dar gracias por ellos en sus oraciones. En el capítulo 2 habla de que nosotros somos salvos por gracia y en la mitad del capítulo 2 la reconciliación que nosotros tuvimos, digámoslo, con Dios Padre por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. En el capítulo 3 él hace una defensa, obviamente, de su ministerio. Entonces, los 3 primeros capítulos de Efesios eh, tienen un enfoque muy espiritual, ¿no? O sea, lo que Dios ha hecho por la humanidad, lo que Dios ha hecho por la iglesia, por medio del sacrificio de Jesús. Bueno, es un enfoque meramente espiritual. Ya cuando uno entra a los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios, ya es como la parte práctica, ¿no? Es como el andar terrenal. Es como decir, bueno, los capítulos 1 y 2, 3, ahí está todo el enfoque espiritual, las bondades del el sacrificio de la cruz, lo que el Señor ha hecho por nosotros y todo, pero ya en el capítulo 4, 5 y 6, ahora sí cada uno ponga los pies sobre la tierra porque es todo eso que ya se le hizo énfasis en los 3 primeros capítulos, cómo se van a aplicar en un andar ya terrenal, ¿no? Como tal, ¿no? Eso es como la analogía de Josué y la tierra prometida. Ustedes recuerden que la promesa de la tierra prometida viene de mucho más atrás, ¿no? Fue una promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, después a Moisés, que ya fue Moisés, pues la persona encargada de sacar al pueblo de la esclavitud y todo ese asunto. Se les prometió una tierra donde fluye leche y miel. Esa tierra les pertenecía a ellos por derecho, ¿no? O sea, era como parte o concedido por medio de una promesa. Y así fue como, digamos, en medio de ese éxodo se le guió a los israelitas. Hasta allá, ¿no? Hasta la tierra prometida. Pero bueno, llegó un momento en que Moisés, ustedes ya saben la historia, Moisés ya no murió Moisés, asumió Josué la responsabilidad y entonces llegaron ellos hasta ahí, hasta el río Jordán, que era el que marcaba ya, cruzar el río Jordán marcaba ya el ingreso a la tierra prometida, ¿no? El ir a apropiarse de esa promesa como tal, ¿no? Entonces, digamos que hasta que llegaron al río Jordán, pues se dio cumplimiento a todo lo que estaba escrito, ¿no? A toda la promesa que estaba escrita, llamémoslo así, o lo que estaba prometido, llamémoslo así. Pero ya después de cruzar el río Jordán,
pues ya ellos tendrían que ir a apropiarse de la tierra como tal, a tomar posesión para que pudieran disfrutar de la bendición que traería esa tierra, que bueno, ya se le habían dicho que fluye leche y miel. Pero la tierra no estaba vacía, acuerden que esa tierra estaba llena de gigantes, esa tierra habían enemigos ahí, habían obstáculos interpuestos, y obviamente el pueblo guiado por Josué, pues para poder disfrutar de esa tierra a la cual se les llevó, a la cual ellos tenían derecho, pues, pero tenían que ganársela, ¿no? Porque acuerden que las bendiciones de Dios hay que pelearlas, ¿no? Ellos tenían que vencer a todos esos enemigos que habían ahí, obviamente guiados por Dios y muchas veces hasta esquivándolos y todo, entonces, pero el caso es que hasta que llegó el Jordán, hasta ahí está lo que estaba en el papel, llamémoslo así. Después de que cruzaron el Jordán, ahora sí, en el terreno, en las guerras, en las luchas, vamos a tomar posesión de lo que se nos había prometido. Como quien dice, de aquí para allá. Acuérdense que por eso es que antes de cruzar el Jordán, eh, ¿qué libro se aplica ahí antes de pasar el Jordán? ¿Qué libro de la Biblia? Hebreos. No, porque Hebreo es del Nuevo Testamento. Yo digo, es ahí. Deuteronomio. Números. ¿Cuál? Por ahí creo que lo dijeron. Números. No. Éxodo. Deuteronomio. Deuteronomio. Acuérdense que el libro de Deuteronomio fue como que antes de cruzar el Jordán, Moisés dijo, bueno, listo, ya estamos para pasar a la tierra prometida. Entonces les voy a hacer un repaso de todas las instrucciones y todas las advertencias y todo. ¿Acuerdan, no? Todo lo que estaba en el Éxodo se les dijo y todo eso. Llegó un momento en que cuando llegaron a la tierra prometida, entonces ahí viene el libro de Deuteronomio, que es como una recopilación de todas las instrucciones. Es decir, bueno, ahora que ya van a cruzar allá. Acuérdense de no olvidarse de quién fue el que los ha sacado de esclavitud. No vaya a ser que cuando lleguen allá, ustedes progresen. Todo lo que ya ustedes hemos hablado en algunos momentos del libro de Deuteronomio, ¿no? Entonces, una cosa fue llegar hasta allá, hasta el Jordán, y otra cosa es cruzando. Ahora sí viene lo bueno, diría uno, ¿no? Que es algo muy parecido, haciendo esa analogía de lo que es el nuevo nacimiento, ¿no? O sea, hagan de cuenta como que el nuevo nacimiento es cruzar el Jordán donde uno sabe que pasando el Jordán hay promesas, hay tantas cosas que uno podría disfrutar, pero que uno tiene que pelear por ellas, ¿no? Entonces, cuando uno nace de nuevo, la fe viene por el oír y entonces uno sabe que entregándole su vida a Cristo pasa de muerte a vida, que pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios y que vamos a tener a nuestra disposición una serie de herramientas, armas en la cual nosotros podamos ir restaurando nuestra vida de la mano de Dios y todo eso, pero está bien, ese es cruzar el Jordán. Pero mucho de ese trabajo nos toca a nosotros, ¿no? O sea, a la nueva criatura, digámoslo así, despojarse de esa vieja naturaleza, renovar el espíritu de la mente. Bueno, entonces es muy parecido eso de cruzar el Jordán para ir a poseer o a conquistar tierras como cuando uno nace de nuevo, ¿no? Ya, lo que pasa es que las tierras pues ya no van a ser tierras literales, ¿no? Sino que va a ser la conquista de las tierras aquí en la mente, ¿no? Conquistar el carácter, conquistar, bueno, tantas cosas que ya tendríamos que conquistar, pero en nuestra propia tierra como tal. Por eso es que se asemeja a eso cuando dice el Señor que va a sanar nuestra tierra, ¿no? Porque la tierra es nuestra vida, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? O sea, las riquezas en Cristo, pues definitivamente ahí están, pero uno va a tener que ir, en el momento que uno nace de nuevo, tiene que ir a buscarlas y digamos que ese detector espiritual o esa guía que nos va a ayudar a encontrar esas riquezas en Cristo, pues es la palabra. Acuérdate que la palabra es lámpara a los pies, ¿no? Lumbrera en el camino, es la que nos guía, ¿no? Ok, entonces, ahora, tristemente, hay muchas personas que hoy en día llegan hasta ahí, hasta el Jordán, ¿no? Entonces, haciendo la analogía del libro de Efesios que acabamos que les acabo de referir, hay muchas personas que solamente llegan hasta los tres primeros capítulos del libro. O sea, lo que es la teoría, lo que es la promesa, pero nunca llegan al capítulo 4, 5 y 6, que es poner en práctica todo aquello que ya, de lo cual se han enterado, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, como que se quedan ahí, ¿no? Y entonces, hay ¿acuerdan que se insiste mucho en eso de lo legal y lo vital, ¿no? O sea, lo legal es lo que está escrito, lo vital es lo que uno vive. Te puede conocer mucho de lo que está escrito, pero si no lo vive, no hay obras y la fe sin obras, pues es una fe muerta. ¿Me entiende? Todo eso que ya nosotros conocemos. Entonces, nosotros no podemos llegar. La parte, Efesios 1, 2 y 3 es importante porque tenemos que tener la información, pero tal vez más importante a vos es Efesios 4, 5 y 6, que es la vivencia de aquello que hemos aprendido, ¿no? Entonces, por eso es que hay que vivir, hay que practicar.
hay que andar, como dice, ¿no? O sea, por eso es que a los cristianos inicialmente se les llama los del camino, porque nosotros como cristianos estamos llamados a avanzar, ¿no? A caminar, a no quedarnos quietos como tal. Entonces, en esos versículos que leímos ahorita de Efesios, esos 6, pues hay digamos, Pablo hace un hincapié particular en lo que es la unidad de la iglesia, ¿no? O sea, que hay que buscar la unidad en el espíritu. Y eso es lo que vamos a escudriñar, pues, en los versículos que vienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el versículo 1, pues él empieza con el yo, pues, ¿se acuerdan? Que les pregunté ahora que ese yo quién era, pues ya sabemos que es Pablo, pero él utiliza la palabra pues, ¿no? Que es conectiva, o sea, es un conector. Cuando él dice yo pues, es porque ya, bueno, ya habiéndoles dicho lo que les dije en el capítulo 1, 2 y 3, pues conecto esto con lo que viene, ¿no? Porque este es el versículo 1 del capítulo 4, es una palabra como de transición, ¿no? En vista de ya de todo lo que les dije, que Dios ha hecho por la iglesia, pues ahorita vamos a ver qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros en lo que viene, ¿no? Y entonces él comienza a decir yo pues preso en el Señor. eh, Recordemos que Pablo mantenía encarcelado a toda hora por predicar el Evangelio, ¿no? A los gentiles. En Efesios 3:1 él vuelve y lo dice que él está prisionero por amor a los gentiles y todo ese asunto. Entonces, él dice, yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, él utiliza ahí la palabra rogar, que no solamente ahí, es la misma palabra que él usó en Romanos 12:1 cuando él dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y de hecho en Filipenses 1:27 también dice, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio. Entonces, acuérdate que un ruego es una plegaria, pero con un tinte de súplica, ¿no? O sea, es como una plegaria, pues no desesperada, pero uno quiere hacer énfasis en eso, ¿no? Una cosa es que uno le pida algo a alguien, otra cosa es que uno le suplique a alguien y otra cosa es que uno le ruegue a alguien, ¿no? Ya eso es como, sube como de nivel, ¿no? Y básicamente es eso. Y cuando él decía que os ruego es porque quería hacer énfasis en algo que quería pedir, ¿no? A la iglesia, ¿no? ¿Y qué era lo que él quería pedir? Bueno, en Colosenses 1:10 vuelve y repite, dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y de hecho él mismo lo aseguró en Tesalonicenses 2:10 cuando dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuánta santa, justa y irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces el ruego a qué iba, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Entonces él estaba rogando de que nosotros viviéramos, o que la iglesia, hagamos lo nuestro, ¿no? De que la iglesia viviera una vida digna del evangelio, ¿no? O sea, eh, tal vez ese ruego podríamos atribuírselo a que Pablo era conocedor o sabedor de las consecuencias de que uno no lo hiciera, ¿no? Cuando él dice, le ruego que ustedes vivan como es digno del Señor, que se comporten como es digno del Señor, porque él sabía, obviamente, por la revelación o por la información que manejaba, de las consecuencias que uno puede sufrir si uno no vive en esa línea, ¿no? Entonces, por eso era que él rogaba, digámoslo, por lo menos a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ustedes me han escuchado ya varias veces que en lo natural, pues uno puede examinarse, ¿no? O sea, uno puede ver si va bien o no va bien por los exámenes de laboratorio, todo lo que les he comentado, si uno baja o sube de peso, ¿no? En lo espiritual no hay un examen propiamente dicho. Entonces, ¿cómo medirlo? Una buena manera de medirlo es en la manera en que uno está viviendo, ¿no? Si realmente cada uno de nosotros está viviendo como es digno de un hijo o una hija de Dios. Eso es lo que uno tendría que pesarse en uno, ¿no? Es un tema espiritual como tal. Ok, ahora, para lograr vivir con esa dignidad de la cual Pablo está mostrando esa preocupación, pues él menciona ahí unos elementos que son importantes, ¿no? O sea, os ruego que, como fuiste llamado, entonces él menciona allá 4 elementos que es la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Porque acuérdense que no está el versículo ahí, pero él menciona aquí con toda humildad, mansedumbre, con paciencia y con amor, ¿no? Básicamente, porque él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo hacemos eso? Pues humildad, mansedumbre, soportar, paciencia y amor. Son palabras claves que uno debería tener presente y tenerlas claras, ¿no? Entonces, bueno, cada una de ellas. Ah, bueno, acá está el versículo, que también no solamente lo mencionó ahí en Efesios, también en Colosenses, mire que él dice, vestidos pues como es escogido, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia
soportarse y de amor, ¿no? O sea, entonces hacía mucho énfasis en eso. ¿Por qué? ¿Por qué se parecen unos versículos a otros? Porque está haciendo referencia a la manera con la que uno hace visible ese buen andar como es digno de un hijo de Dios, que no es otra cosa más que los frutos del Espíritu, ¿no? O sea, por eso lo menciona. Bueno, cuando habla de la humildad, básicamente la humildad tiene que ver, aquí hay dos definiciones de humildad, dice, la Real Academia dice que es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento, sumisión, rendimiento, eso es diccionario normal. Ahora un diccionario bíblico dice, es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación, orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. Entonces, toda persona que es nacida de nuevo, o sea, puede llegar a ser humilde. Y digo yo que puede llegar porque no todos deciden ir en pos de esa tierra por conquistar, ¿no? Algunos pueden estar en ese proceso de conquistar el orgullo, el carácter, pero que podemos llegar a ser humildes, claro. Ahora dice, pastor, ¿y usted cómo sabe que podemos llegar? Pues porque el Señor lo dijo, que Él era humilde y el que se une al Señor, pues uno es con Él y Él nos hace copartícipe de su naturaleza. Entonces, nosotros podemos llegar a ser humildes si es que trabajamos ahí, si es que estamos decididos a luchar por esas tierras, ¿no? Entonces, parte de la humildad tiene que ver con el negarse a uno mismo. Cuando el Señor decía, el que quiera venir en pos de mí, tiene que ser humilde. ¿En qué medida? Niéguese a sí mismo, ¿no? Niegue, es decir, niegue sus propios anhelos, sus propios deseos, porque ahorita no se trata de lo que uno quiere, sino de lo que el Señor quiere, ¿no? Básicamente. De hecho, la misma actitud la vemos en Pablo, en Efesios 3:8, cuando él dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, mire él cómo se ponía, como el más pequeño de todos, con toda la grandeza que tenía Pablo, ¿no? Pero él se ponía como el más pequeño de todos, o sea, ser humilde realmente, ¿no? Poner a los demás siempre como más importante por encima de uno. Esa es la humildad. La humildad, pues también la hemos conocido como tierra laborable, como dejarse moldear, dejarse corregir, enseñar. Bueno, también menciona la mansedumbre. Aquí está la definición de la mansedumbre. En el diccionario dice que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas y se deja tomar o acariciar, que es sosegado, tranquilo, apacible, ¿no? Entonces, la mansedumbre y la humildad van muy relacionadas, ¿no? O sea, difícilmente uno logra un nivel de mansedumbre si no, primero no trabaja en la humildad, ¿no? Porque acuérdate que la humildad, ¿qué es lo contrario de la humildad? Tierra laborable. No, pero ¿qué No, es lo contrario? Lo contrario, sí, La tierra soberbia. laborable. La Soberbia, soberbia, el orgullo. la la soberbia, el arrogancia. orgullo, todo eso. Entonces, digamos, lo contrario de la humildad es la soberbia, el orgullo. Entonces, la humildad es un buen antídoto, digamos, es una buena característica que nos va a llevar a desarrollar la mansedumbre, a ser sosegados, tranquilos, apacibles, nada de agresividad. Acuérdate que la mansedumbre no es señal de debilidad, ¿no? La mansedumbre, uno siempre tiene sus mismas fuerzas, pero bajo control, ¿no? Entonces, una actitud puede conducir a la otra, o sea, la humildad obviamente lo convierte a uno en una persona digamos que no hay nada de explosividad. También habló allá de soportar, ¿no? Dice, soportándoos. Entonces, soportar, ¿qué es soportar? Tener encima, bueno, una persona, una cosa, un peso o algo que pesa de manera que no se caiga o se tambalee, similar, sostener, llevar, sufrir, tolerar, padecer, aguantar, sobrellevar, aguantar mecha, dice por ahí. Esas son definiciones, ¿no? Cuando en la Biblia ustedes dicen que en los postreros tiempos no se va a soportar la sana doctrina, digamos que entonces soportar cae aquí en sufrir, ¿no? O tolerar, digámoslo. Puede ser ahí, no van a tolerar, no la van a aguantar la sana doctrina, entonces por eso la gente se va a ir a las fábulas, ¿no? Entonces, si somos humildes y mansos, que fue lo que vimos ahorita, porque la humildad, la mansedumbre, pues digamos que nosotros sin ningún problema podemos soportar o aguantar con longanimidad. ¿Se acuerdan lo que es la longanimidad? Mucho tiempo sería. ¿Pero qué es? Longanimes, noble o yo no sé, cosas así. ¿Me escuchan? Sí, sí. Constancia. Longevo.
Longevidad es como la vejez. No, pero es que eso no es longevidad, es Es longanimidad. constancia o firmeza. Mm, mm, mm. Bueno, ahí de hecho está subrayado en amarillo, ¿ah? O sea, la longanimidad es esa capacidad que uno tiene de soportar sin quejarse. Eso es longanimidad, ¿no? Entonces, acuérdense, una cosa es la longevidad, sí es de los viejos, ¿no? Pero la longanimidad tiene que ver mucho con el soportar, con la paciencia, ¿no? Tiene que ver, es esa capacidad que uno tiene de aguantar sin quejarse. Eso es longanimidad. Entonces, y todo va ligado, ¿no? La humildad, la mansedumbre, el soportar con todo eso, ¿no? Después mencionó la paciencia. Bueno, la paciencia ya la hemos hablado, es esa capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas, ofensivas con fortaleza, sin quejar. Todo eso está relacionado, ¿no? Ni rebelarse, calma, tranquilidad para esperar. Y obviamente la clave de la paciencia, pues es el conocimiento, porque la paciencia es paz, paz con conocimiento, ¿no? Paciencia, ¿no? Todo eso lo menciona ahí. Y después mencionó el amor, sin el cual no somos nada. Acuérdense que ya hemos hablado mucho del amor y el amor de, obviamente hay tres tipos de amor, el eros, el fileo, el ágape. Y por eso en Colosenses 3:3 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. O sea, la única manera de uno soportarse uno a otro y perdonarse uno a otro es por medio del amor. El amor es el que nos permite todo eso. Entonces, él menciona ese, digamos, como esa fórmula, ¿no? O sea, cuando él habla acá de, inclusive aquí lo mencionó, ¿no? Vestido pues con humildad, mansedumbre, paciencia, pero lo menciona acá en lo que leímos, ¿no? Nosotros estamos leyendo Efesios cuando dice que nosotros tenemos que andar como es digno de la vocación, porque necesitamos que humildad, mansedumbre, soportar con paciencia los unos a otros en amor. Entonces, ahí vamos, ¿no? Esa es como la lista de cositas que deberíamos tener si es que queremos obviamente caminar como es digno. Acuérdate que la preocupación de Pablo en ese sentido era que nosotros pudiéramos caminar como es digno del Señor, porque él sabía o sabía, pues, porque ya no está, las consecuencias de que no lo hiciéramos, ¿no? Y entonces nos dice que para eso necesitamos todo esto que acabamos de ver, ¿no? Y después en el versículo 3 también hace un ruego específico, ¿no? Que dice que ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ser solícitos. Bueno, una persona solícita, acuérdate, es aquella que pone atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien, que siempre está dispuesta a hacer algo sin necesidad de que se lo pidan, ¿no? Nosotros en Colombia le decimos a una persona solícita, le decimos que es un acomedido, o sea, es una persona que se ofrece, ¿no? Por eso es que hay un dicho allá que dice, no sé si Esmeralda lo ha oído, que dice que el acomedido se gana lo que está escondido. Así le decían a uno cuando uno se ofrecía a hacer los mandados y la abuelita, entonces después de que uno hacía el mandado le daban regalo, le daban cualquier cosa, ¿no? Ay, Entonces, una persona solícita es esa, es que siempre está presta a servir, a atender, ¿no? Entonces, Pablo hace un ruego en que la iglesia tiene que ser solícita, ¿no? O sea, tener esa capacidad. Y menciona algo, solícitos en guardar la unidad del espíritu, ¿en qué? En el vínculo de la paz, ¿no? El vínculo de la paz, yo encontré una definición que dice que es la habilidad de mantener una buena voluntad con los que no la tienen con nosotros, ni son amables, ni nos gustan, es el amor que busca siempre hacer el bien. Todas estas virtudes nos llevan a la paz, a una debida relación con otras personas y a la unidad. Entonces, el vínculo de la paz tiene que ver con eso, ¿no? En lo que siempre nos menciona o nos recomienda la palabra en que en la medida, como dice Romanos 12:18, en que en la medida de lo posible estemos en paz con la gente, ¿no? Cuando dice en la medida de lo posible es porque no siempre va a ser posible, porque hay gente con la que definitivamente no, por más esfuerzos que hagamos, no lo vamos a poder hacer. Pero el vínculo de la paz tiene que ver con eso, ¿no? Básicamente, sobre todo enfocado con aquellas personas que no necesariamente quieren estar en paz con uno, ¿no? Pero pues acuerden que para pelear se necesitan dos y todo eso, pero por lo menos que uno mantenga, como dice ahí, una buena voluntad de no entrar en ese tipo de conflictos como tal, ¿no? Entonces, hay que ser solícitos en eso, en el vínculo de la paz. Y después, en los versículos 4 al 6, ahí sí nos entrega ya los 7 pilares, que es los que vamos a estar viendo un poquito, los 7 pilares de la unidad del espíritu y que perfectamente los podíamos llevar a lo que es la iglesia, a lo que es el hogar, ¿no? Le pongo una de aquí.
Entonces, ¿qué dice el versículo 4 a 6? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Entonces, hay 7 pilares ahí de la unión en el espíritu, ¿no? Por ejemplo, él menciona un solo cuerpo. ¿A qué se refiere cuando habla de un solo cuerpo? La iglesia. Sí, a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, al número total de los que la conformamos, de creyentes. Acuérdate que desde el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a la iglesia y ahí pues nos unió en un mismo espíritu, ¿no? Entonces, a eso se le llama el cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿no? Eh, También se le llama la iglesia invisible en algunos casos, pero no sería muy exacto eso porque pues eh, realmente los que son creyentes de verdad siempre deberían, o por lo general siempre son visibles como tal, ¿no? Porque ¿qué le sirve a uno? Imagínate que yo fuera un domingo a predicar en la iglesia y no hubiera nadie ahí porque, pues no, es que nosotros somos la iglesia invisible, ¿no? Como que nada, no pega, ¿no? No, cuando uno pertenece a algo, uno tiene que hacerlo visible y en el caso de la iglesia no creería pues que a alguien le dé vergüenza que la gente se dé cuenta que hace parte de la iglesia, ¿no? O sea, porque si no, para qué viene uno a los pies del Señor? Entonces, pero digamos, cuando habla de que nosotros deberíamos ser un solo cuerpo, porque ¿de qué está hablando él ahí? Nada más para que no perdamos el hilo de lo que él está mencionando ahí. Él está hablando de que, bueno, acuérdense nada más que él está diciendo de que, o ruega que andemos como es digno del Señor, por la vocación con la que fuimos llamados. Acuérdate que una vocación es como ese cuando uno tiene vocación de algo, es como que uno está decidido, siente ese llamado de hacer algo, ¿no? Y nos pide que tengamos humildad, mansedumbre, que nos soportemos, todo lo que acabamos de hablar, que seamos solícitos en guardar la unidad, ¿no? En el vínculo de la paz, que seamos un mismo cuerpo y un solo espíritu y todo eso que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de un solo cuerpo, nos referimos a que realmente, sabiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero que nos sintamos y lo creamos de que realmente somos un mismo cuerpo, ¿no? Y por eso hace la analogía con el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano es un solo cuerpo y el dolor en un miembro afecta a los otros y aunque hay miembros visibles, hay miembros que no son tan visibles, todos son importantes, todos trabajan, todos tienen su papel. Algún papel puede resultar ser más vital que otro y todo, pero a la larga somos un mismo cuerpo y el mismo cuerpo va ¿hacia dónde va el cuerpo? Hacia donde la mente lo guía. El Hacia donde polvo. lo lleve la cabeza, ¿no? Porque aquí está la mente. A eso se refiere, tenemos que ser un solo cuerpo. Acuérdense, estamos hablando de la unidad en el espíritu y empieza con eso, que seamos un solo cuerpo y que verdaderamente sea así, ¿no? Después nos habla de un solo espíritu, que se refiere obviamente al Espíritu Santo, ¿no? En el momento, cada uno de nosotros, para ser parte de la iglesia, porque estamos hablando de la unidad de la iglesia, para ser parte de la iglesia, pues ya debimos haber sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? O sea, aunque hay algunas iglesias, algunas denominaciones que no, que dicen o que creen y practican y enseñan así, que una persona nace de nuevo. Pero no, todavía no ha sido bautizada por el Espíritu Santo. O sea, no sé si han oído ustedes de esas iglesias, que después de que nacen de nuevo y todo ese asunto y tienen que entrar en un proceso de preparación y con el tiempo son bautizados por el Espíritu Santo y ahí ya obviamente reciben cierta capacidad de hacer varias cosas dentro de la iglesia, ¿no? O sea, no sé si han escuchado eso, pero hay iglesias que practican eso. No. ¿Qué es lo que nosotros creemos? En el momento en que una persona le entrega su vida al Señor y es limpiado por la sangre de Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre la persona, la hace nueva criatura y en ese momento es bautizado en el Espíritu, ¿no? O sea, ahí, en ese momento, ¿no? Y obviamente ahí comienza la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Y como estamos unidos por el mismo Espíritu, pues entonces que eso contribuya a la unión, ¿no? De la unión en un mismo Espíritu. Ahora ustedes podrían tener una pregunta ahí que decir, y entonces la desunión de las iglesias, uno podría tender a pensar entonces que no tenemos el mismo espíritu, ¿o qué? ¿Ustedes qué creen? Es que no tienen el espíritu. Si no tenemos la misma doctrina, no tenemos el mismo espíritu, ¿no? Sí, o sea, digamos, si hay iglesias que no tienen que no, que enseñan o que manejan una doctrina que no es la doctrina de Cristo,
Pero la misma palabra lo dice, ¿no? El que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios, o sea, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que hay diferencias entre algunas iglesias como tal. Ahora, estamos hablando de iglesias, diferencias de fondo, ¿no? No de forma. Porque tampoco vamos a decir, pues, que si una iglesia no, porque acuérdense lo que en estos días hablábamos, no me acuerdo de los débiles de la fe, no me acuerdo si era en la radio donde, que dije que uno no debe contender en opiniones, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay otra iglesia donde ellos dicen que, pues, que si una, por ejemplo, que si una persona no ha sido bautizada en aguas, no puede participar de la cena del Señor. Bueno, eso son prácticas que no necesariamente bíblicamente tal vez no son sustentables o lo que sea, pero bueno, eso es la manera en la que ellos trabajan, digámoslo así, pero tampoco vamos a decir pues que se van a perder y todo eso, porque, pues, ¿me entiendes? Hay cosas que no son salvíficas, ¿no? Son reglas que ponen en las mismas iglesias y todo ese asunto. Entonces, estamos hablando de diferencias de fondo ya, de doctrinas de demonios que habla la Biblia como tal, ¿no? Entonces, pero digamos, a la larga, lo que Pablo está diciendo aquí es que no solamente sintamos que somos un solo cuerpo, sino que también nos movamos bajo un mismo espíritu, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ahora, muchas de estas cosas que vamos a ver aquí, ustedes van a decir, no, pues con razón no hay unión, ¿no? Porque no hay un mismo espíritu. Después él habla más adelante de una misma esperanza de vuestra vocación o llamamiento, ¿no? Entonces se refiere obviamente, cuando habla de vocación o llamamiento, digamos, al objetivo que nosotros como iglesia tenemos, ¿no? O sea, ¿para qué hemos sido llamados? Y esa es la idea, la iglesia debería saber para qué ha sido llamada, ¿no? Digamos, cuál es la meta o cuál es la tarea, digámoslo, que nosotros como iglesia tenemos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la misión de la iglesia? La gran comisión. Sí, la gran Anunciar el comisión. evangelio. Llevar el evangelio, hacer discípulos, ¿no? O sea, llevar a personas a los pies de Cristo. Esa es la vocación, digámoslo ahí. Y todas las iglesias deberían tener esa vocación. Esa debería ser el llamado. Ese es. Ahora se dirán, pasó, pues yo creo que todas las iglesias coinciden en eso. Bueno, puede que coincidamos en eso. Ahora, habrán iglesias que no les interesa evangelizar. Es más, hay iglesias que ni siquiera presentan la palabra, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Entonces, ni siquiera se interesan si la gente ha nacido de nuevo o no. Entonces ahí se ha perdido la vocación y el verdadero llamamiento, ¿no? O sea, entonces ese es el asunto, ¿no? También habla después de que un solo Señor, o sea, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, y no solamente entendiendo que el Señor es nuestro Señor Jesucristo, para cuando hablamos de que tengamos un solo Señor, eh, no solamente llamarle Señor, ¿no? Porque acuérdate que el mismo Señor lo dice, ¿para qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo, ¿no? El tema es ahí es darle el señorío, esa es la idea, ¿no? Entonces, que sintamos que somos un mismo cuerpo, que tenemos un mismo espíritu, que no perdamos y que tenemos el mismo llamado, la misma vocación y que tenemos un solo Señor al cual rendir cuenta, ¿no? O sea, no vamos a servir a dos señores porque no se puede un solo Señor, que sea el mismo. Ahora, que no nos vaya a pasar como le pasó a la gente, a algunos fariseos, ese que decían que creían que había un solo padre. Él dice, no, no, aquí no hay un solo padre, yo hago lo que mi padre me manda, ¿no? Ustedes no, ustedes hacen lo que su padre les manda. Y dice, ¿cómo así que hay dos padres? Sí, su padre el diablo, ¿no? ¿Acuerdan de eso, no? No, aquí un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo, y no solamente considerarlo nuestro Señor, sino que efectivamente le hayamos dado el señorío de nuestra vida, ¿no? Que Él sea el que guíe nuestra vida y obviamente que guíe la iglesia. Después habla de una sola fe, ¿no? Cuando se habla de la fe, se está refiriendo básicamente a lo que en Hechos habla de la doctrina de los apóstoles, ¿no? Acuerde que el fundamento de nuestra fe es la palabra, la doctrina de Jesucristo, el fundamento, ¿no? Y los apóstoles estaban, la fe, digamos, lo que ellos enseñaban, la doctrina era la doctrina de Cristo, digamos así. Entonces, que tengamos una sola fe, una sola enseñanza, una sola línea, ahí es donde está el asunto, ¿no? No todas las iglesias tienen la misma fe, es decir, no todas las iglesias se mueven bajo la misma doctrina y por eso es que se producen las divisiones. Aquí es donde viene el punto del meollo, ¿no? Porque algunas doctrinas, iglesias se han ido por otra fe. Es decir, acuérdate que la fe es el fruto del conocimiento, ¿no? Por otras doctrinas que no es la de Cristo, otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio de Cristo, sino que hay gente que lo ha querido perturbar, lo ha querido
contaminar y entonces salen otras enseñanzas y le llaman evangelio, pero realmente no lo es. Entonces, que tengamos una misma fe, ¿no? Una misma fe, una misma línea de enseñanza como tal. Después habla de un solo bautismo, ¿no? Eh, no se refiere al bautismo en aguas, porque pues el bautismo en aguas, acuérdate que es algo simbólico como tal. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Tal vez lo que les hablaba ahorita de que tuviéramos un mismo espíritu, en este caso un solo bautismo, ¿no? Y aquí hay algunas discrepancias. ¿Cuál creen ustedes que es la gran discusión que hay entre algunas denominaciones sobre el bautismo en aguas, por ejemplo? ¿En qué ven que hay algunas iglesias que diferencian de otras en cuanto al bautismo en aguas? Con la Iglesia Católica, salvación, yo, sí, Que unos creen de que solo en el nombre de Jesús y otros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Correcto. Esa es como la más común, ¿no? Tal vez lo que mencionaban también decían de que si el bautismo en agua quita el pecado, que también eso. Pero la más como común entre algunas iglesias es la discusión que hay entre que si se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o se debe bautizar en el nombre de Jesús, ¿no? ¿De dónde sale eso? Pues porque los apóstoles, Pedro sobre todo, decían que vayan y bautícelos en el nombre de Jesús. Entonces, pero nuestro Señor en la Gran Comisión dijo, vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Algún día de estos tocamos ese tema de por qué Pedro decía que en el nombre de Jesús y por qué a quién se le hace caso. Hay mucha gente que le hace más caso a Pedro que a nuestro Señor Jesucristo, o sea, ¿me entiendes? O sea, no tiene, ahí no hay de qué comparar. ¿Quién dijo en el nombre de Jesús? Pedro. ¿Quién dijo en el nombre dijo Padre, Hijo y Espíritu de Jesús? Bueno, ahí ya no hay nada más que discutir. Pero el caso es que un solo bautismo, ¿no? Bautismo en el Espíritu Santo, en el cual obviamente, ¿se acuerdan? En Pentecostés volvemos a lo mismo, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, y entonces ahí fue que comenzó realmente, o ahí fue que fue el punto de arranque de la iglesia como tal. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, entonces que nosotros tengamos ese mismo bautizo. De hecho, no sé si ustedes han leído que Apolos era una persona muy conocedora de la palabra, muy, muy centrado, muy bueno. De hecho, la misma iglesia de Corinto, cuando estaba dividida, ellos decían, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Entonces, imagina que Apolos era una persona que la ponía al mismo nivel de Pedro y de Pablo. Pero Apolos tenía un problema en su enseñanza. ¿Cuál era? A ver si ustedes la saben. Que después fue Ananías y no me acuerdo de quién fue. Ay, se me fue. ¿Zafira? No, no, no. Zafira es Priscila, ¿Cómo? Priscila, Priscila, Priscila. esa. Zafira. Priscila y fueron y lo corrigieron. Pero ¿cuál era el problema de Apolos? ¿Alguien se acuerda? Que no había sido bautizado. No, no. No, no, perdón. Casi, Marco, le pegó Del en el. Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, si te habían hablado, si lo habías recibido. Mm, que no conocía bien las escrituras. pero ¿qué es lo que él no conocía bien o qué le faltaba a él pulir, digámoslo así? ¿No se acuerdan? Todo el bautismo era, ¿Qué No parte del recuerdo, pastor. bautismo? no me acuerdo. Que él solo conocía el bautismo de Juan, ¿se acuerdan? Y entonces era lo que él enseñaba. Y entonces, como debería ser, ellos fueron, lo escucharon y cuando terminó lo trajeron acá y le hablaron del bautismo de Jesucristo, digamos, el bautismo en el Espíritu. Entonces, ese era el asunto, pero no era que lo hiciera de mala fe, sino que le faltaba, era Pero básicamente lo que pide Pablo aquí a la iglesia es eso, ¿no? Un solo bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y al final termina como que un solo Dios y Padre de todo. Obviamente se refiere a la paternidad de Dios, Dios como Padre, ¿no? O sea, eh, entender que Dios es Padre solamente de los que en Él creen, ¿no? Y los que le han entregado su vida al Señor como tal, ¿no? Entonces, por eso es que uno le dice hermanos a la gente que es cristiana porque tenemos el mismo Padre, en la medida en que esa persona haya nacido de nuevo y le haya entregado su vida a Cristo, ¿no? Entonces uno no le puede decir hermano a cualquiera porque uno no sabe, ¿no? Entonces, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, estos son los 7 pilares de la unidad, ¿no? Que Pablo le está dando a la iglesia.
que realmente seamos, pero no que lo digamos, sino que realmente seamos un solo cuerpo, que tengamos un solo espíritu, básicamente, que sea el que nos una, que sea el que nos guía, que sea el que nos permita, obviamente, pensar, sentir y actuar de una manera parecida, que haya en nosotros una misma esperanza, ¿no? Y que no perdamos ese llamado o para qué hemos sido llamados, que tengamos un solo Señor, pero no solamente llamarlo, sino que le demos el señorío a Cristo, que tengamos una sola fe, o sea, que nuestra fe sea fundamental en la palabra, en la doctrina de Cristo como tal, un solo bautismo en el Espíritu y que reconozcamos o por lo menos sepamos que tenemos un solo Padre, que es Dios, ¿no? Entonces, esos son los 7 pilares de la unidad. Entonces, entendiendo esto, ¿no? Porque vamos a ir a ver una aplicación práctica en un pasaje que el Señor también enseñó. eh, esto sería lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal, pero bueno, lastimosamente no se ve a nivel de todas las iglesias cristianas porque pues alguno de ellos falla, ¿no? Y creo que la que más falla es el tema de la fe. Porque yo creería que bueno, que reconozcamos que somos el cuerpo de Cristo, que creamos en el Espíritu Santo. Y aquí en el asunto de la fe, allí entra todo, ¿no? Por ejemplo, si la gente cree que la salvación no se pierde y todo ese asunto, pues ahí entra un dilema, ¿no? Y hay un dilema grande en cuanto a eso, ¿no? Por ejemplo, las iglesias que creen que la salvación no se pierde, pues o sea, ¿ustedes creen que si una persona cree que la salvación no se pierde, está en apostasía? Sí, No, pastor, no creo, pero no sé. ¿Qué más? ¿Qué más se arriesga? Yo digo ¿Cómo es que la no, ignorancia? ¿Perdón? Uno por ¿Cómo es uno. la yo digo que no sé, que no estaría en apostasía pensando eso. Bueno, lo que estábamos preguntando, creo que Esmeralda no escuchó la pregunta, es que si los que creen que la salvación no se pierde están en apostasía. Eh, Yo creo que sí está en apostasía. O en ignorancia. bueno, es que tendríamos que identificar y tener bien claro qué es lo que es la apostasía, ¿no? O sea, la apostasía es cuando uno le ha entregado su vida al Señor, cree en Él, camina conforme a sus preceptos y después de caminar con Él o creer en Él, le da uno la espalda y decide irse por otro lado, ¿no? Esa es la apostasía como tal. Entonces, la gente digamos, porque esto de que los que dicen que la salvación se pierde, los que dicen que la salvación no se pierde, eso, bueno, llevan yo no sé, con más de 500 años en esos dos bandos y no, nunca se ponen de acuerdo como tal, ¿no? Realmente lo que a uno lo lleva a apostatar o a perder su salvación, llamémoslo así, ¿qué es lo que a uno lo lleva a perder su salvación? La El incredulidad. pecado, cuando deja creer. El pecado, digámoslo así. Pues sí, obviamente que cuando uno deja creer comienza a pecar, ¿no? Pero llamémoslo así como un término que todos lo conozcamos, el pecado, digámoslo. El pecado es lo que lo lleva a uno, ¿no? Yo no me atrevería a decir, pues, que toda la gente que crea que la salvación no se pierde anden en pecado, ¿no? Por eso es que uno, para no entrar en problemas, uno le dice a ellos, bueno, está bien, si usted cree que la salvación no se pierde y usted camina en santidad, pues siga así, ¿no? O sea, porque realmente, ¿sí me entienden? Lo que sí debemos coincidir todos es que sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Eso es Amén, como, pastor, amén. eso es como, por ejemplo, es una opinión personal, yo no me atrevería a decir, yo no me atrevería a decir que todos los católicos se van a perder, como tampoco me atrevería a decir que todos los cristianos se van a salvar, ¿me entienden? Porque es una opinión personal, ¿no? Porque, digamos, lo que a uno lo lleva acuérdate, lo que a uno le hace perder la salvación es el pecado, o sea, eso es una realidad, ¿no? El pecado como tal. Entonces, volviendo a eso de si la salvación se pierde o no se pierde, hay gente que cree que la salvación se pierde, pero viene en pecado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El hecho de que crean que la salvación se pierde no los va a salvar. Y yéndome al otro lado, hay gente que cree que la salvación no se pierde y viven en santidad. Entonces, al final, ¿qué es lo que los va a salvar? ¿Creer que la salvación se pierde o no se pierde o vivir en santidad? Pues la santidad, ¿no? Porque la santidad es la que lo garantiza a uno
alcanzar la vida eterna o coronar, digámoslo así, ¿no? Entonces, aquí es donde está el problema en este 5, en la fe, ¿no? En las doctrinas como tal. Ahora, si usted es una persona que cree que la salvación no se pierde y por eso cree que tiene licencia para vivir en pecado, porque como el Espíritu Santo no se va a ir, pues ahí sí ya está en un problema serio, ¿no? Ahí hay un problema, eso sí es lo grave del asunto, ¿no? Pero hay mucha gente, yo conozco, créame que yo conozco gente que cree que la salvación no se pierde, pero caminan bien, caminan correctos, caminan en integridad y caminan en santidad. Entonces, de todo, hay que evaluar todos esos casos. Pero bueno, esos son los 7 pilares de la unidad. Vamos a ver una aplicación práctica que está en Lucas capítulo 5, del versículo 17 al 26. Pero vamos a irla viendo poco a poco, ¿no? Esa es la historia del paralítico, ¿no? ¿Me acuerdan los amigos que llevaron al paralítico y todo eso y que lo metieron por el techo y todo eso? Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar estos conceptos de unidad de la iglesia como tal en este relato, que fue un relato práctico como tal. Bueno, Lucas 5:17 dice la palabra, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, ¿no? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Entonces, paremos ahí en esa parte del relato, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver aquí en este primer versículo, por lo menos en el versículo 17 que vimos, es que, bueno, había un grupo de amigos, eh, tenían una situación, tenían un amigo de ellos que era paralítico, ¿cierto que sí? Entonces ellos pensaron en algo, ¿no? Bueno, allá está Jesús y entonces lo que ellos querían, ellos tenían claro lo que querían, que era llevar al amigo para ponerlo delante de él, ¿no? Acuerde que aquí entra lo que es la visión y la misión, ¿no? La visión es lo que yo quiero tener y la misión es cómo lo voy a hacer. Entonces ellos tenían una visión. ¿Cuál era la visión de ellos? Llevar a su amigo a los pies del Señor. Por lo menos ya hablo allá, creyendo en su corazón que Él lo podría sanar, ¿no? Entonces, eso que vamos a ir leyendo lo vamos a ir aplicando a la iglesia, ¿no? Entonces, eh, un grupo de amigos que tenían el mismo objetivo, la misma visión, que pensaron más allá de ellos, porque ellos a lo mejor en su corazón no sentían que ellos tenían la necesidad, pero ellos dejaron a un lado lo que ellos pensaban y se ubicaron más bien, o digamos que hicieron suyo la necesidad del amigo, ¿no? Antes que sus propias necesidades. Entonces, pensemos en eso. Ahí la iglesia debería, nosotros como iglesia por lo menos estar unidos en esa misma visión, ¿no? De entender que como iglesia no podemos ser insensibles a las necesidades de las demás personas, ¿no? Y a veces anteponer sus propias necesidades que las nuestras, ¿no? De hacer lo que esté a nuestro alcance para que nosotros podamos cumplir la visión que nos fue dada como iglesia, que es poder llevar a la gente a los pies de Cristo. Y hay muchas veces esa gente y no está paralítica físicamente, pero sí está paralítica mentalmente y no les da, digámoslo, no les da sus propias capacidades para ir y a buscar al Señor. Y entonces ahí es donde entra la iglesia como tal, ¿no? De que nosotros estemos unidos en esa visión y saber que esa es la meta que tenemos, ¿no? De hecho, esa misma visión fue enseñada por Jesús y practicada por Pablo. Por ejemplo, en Hechos 20:34 dice la palabra, dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, en este relato que estamos viendo, lo primero es que vemos un grupo de amigos que estaban unidos en una misma visión, en una misma meta, que era ¿cuál? Llevar a su amigo a los pies del Señor. Nosotros como iglesia deberíamos estar unidos en esa misma visión, ¿no? Después dice el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, ¿no? Entonces, como el hombre estaba paralítico, pues obviamente no se podía mover, ¿no? Entonces, los 4 amigos dijeron, bueno, es una camilla, lo podemos llevar en una camilla, lo podemos llevar en algo ahí, pero necesitamos unir los esfuerzos de cada uno porque yo solo no lo puedo llevar, dos tampoco. Bueno, somos 4, acomodémonos aquí y cada uno haga su esfuerzo para que lo llevemos. Entonces se unieron en un mismo ¿qué? Esfuerzo, ¿cierto? Acuerde que esforzarse, ¿qué es? Pues dar más allá de lo que uno puede dar, ¿no?
Entonces cada uno puso lo que tenía que poner para poder cumplir la visión. ¿Cuál era la visión que ellos tenían? Llevar al amigo a los pies de Cristo. Para cumplir esa visión que tuvieron que unir, bueno, unamos esfuerzos, cada uno haga su parte para que podamos cumplir eso que queremos hacer, ¿no? Ahí es donde la iglesia también debería hacer, ¿no? O sea, nosotros como iglesia tendríamos que contribuir, digámoslo, o unirnos en nuestros propios esfuerzos, donde cada uno, así como estos amigos, cada uno puso sus manos, cada uno puso sus fuerzas, pues nosotros como iglesia, que somos diferentes miembros, cada uno ponga lo que tiene que poner, ¿no? O sea, los que son manos agarren, los que son pies caminen, los que son ojos que vean, los que son oídos que oigan, los que son boca que hablen, etcétera, 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 como lo dice la palabra. Entonces, unir nuestras fuerzas, que cada uno ponga lo que tiene que poner, ¿no? Unir nuestros esfuerzos, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Así como estos amigos unieron sus fuerzas para poder cumplir su visión, nosotros como iglesia, para poder cumplir la misión que se nos ha sido dado, cada uno tiene que contribuir con lo que tiene, con sus dones, con su intelecto, con su fuerza física, algunos, con lo que el Señor nos ha dado, básicamente, ¿no? Entonces tenemos que ser unidos ¿en qué? En esfuerzos, ¿no? Después dice ahí mismo en el versículo 18, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, ¿no? Entonces, unidos en el propósito, ¿no? O sea, ya tenían su meta clara que lo que querían que hacer, unieron sus fuerzas y al final se unieron, digamos, en un mismo propósito que era llevar al amigo enfermo delante de los pies del Señor. Después dice el versículo 19, dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Entonces no era tan fácil como ellos creían, ¿no? Ya ellos sabían lo que tenían que hacer, ya se habían puesto de acuerdo en unir sus propios esfuerzos, ya sabían cuál era el propósito que tenían que hacerlo, pero se encontraron con dificultades. ¿Cuál era la dificultad para ellos? La La multitud. mucha gente. Había mucha gente, ¿no? Esa era la dificultad para ellos. Pero bueno, al final ellos se unieron en esa dificultad, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que las dificultades lo que hace más bien es como hacerlo retroceder como tal, ¿no? Pero cada uno de ellos dijeron, bueno, hagámonos, ya estamos unidos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya unimos fuerzas. Ahora, en medio de la dificultad, no es que cada uno va a echar para atrás, no, vamos a mantenernos unidos a pesar de la dificultad, ¿no? Y que a veces eso es lo que hace falta, ¿no? De que las adversidades no lo hagan a uno retroceder, sino que más bien lo impulsen a seguir adelante, ¿no? Después dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el techo poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces, al final, tenían una adversidad, tenían una dificultad y se unieron en la dificultad, pero también se unieron en la solución, ¿no? O sea, dijeron, bueno, hay que subirlo acá, nos pusieron de acuerdo, yo lo subo, tú lo recibes, el otro que lo baje. Entonces se unieron en la solución, ¿no? A veces hay gente que más bien se concentra en las dificultades, en la crítica y todo eso, pero no, hay que unirse en la solución de las cosas. O sea, no todo es fácil, no todo va a ser como una alfombra roja como tal, sino que la iglesia, se demanda de la iglesia que esté unida en las dificultades, no para dividirse, sino más bien para unirse en la solución como tal. Hay que ser parte de la solución y no ser parte del problema, ¿no? Como tal. Después en el versículo 20 dice la palabra, al ver él la fe de ellos, ¿quién vio la fe de ellos? Jesús. Jesús. Entonces, ellos estaban unidos ¿en qué? En la fe, ¿no? Estaban unidos en la fe. Cuando dice que estaban unidos en la fe, ¿a qué se refiere? En un mismo espíritu, en un mismo sentir, pastor. Sí, Porque sí, sí. ellos Estaban creían que igual. Jesús lo iba a sanar. O sea, los cuatro estaban convencidos de lo que querían hacer y los cuatro estaban convencidos de que el Señor lo iba a sanar, ¿no? O sea, los cuatro lo creían, ¿cierto que sí? Los cuatro tenían la fe. Y por lo que dice Elsa, porque como estaban unidos digamos, tenían su propósito, y unieron sus fuerzas, a pesar de todo eso, los cuatro sabían o estaban convencidos de que ahí estaba la solución para el amigo, ¿no? Entonces, ahí radica eso. Nosotros como iglesia tenemos que estar unidos en fe. Por eso les decía que el tema de la fe, la doctrina, es lo que comienza a separar ya, como algunos. Algunas creen una cosa, algunos creen otros. En algunas iglesias se enseña que para obtener algo se hace de esta manera, cuando realmente está escrito cómo se debe hacer. ¿Me entiende? En algunas iglesias se enseña que, que ya no se necesita ni la fe, sino que es suficiente con pagar y ya uno tiene las cosas y las cosas de Dios se tienen pagando. Pero bueno, ¿no? El caso es que el Señor vio la fe de ellos, entonces ellos estaban unidos en fe, ¿no? Entonces, de aquí en adelante vamos a ver los beneficios ya de la unidad, ¿no? Acuérdense,
para la iglesia como tal, pero nosotros vamos en la historia, los muchachos iban ahí, vieron la dificultad, no se quedaron ahí, se unieron, eh, unidos en la solución y al final el Señor, al ver todo eso que hicieron, Él vio la fe de ellos. Entonces, al ver el Señor la fe de ellos, de ahí en adelante viene todo lo que son los beneficios de esa unidad, ¿no? Entonces, dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, ¿no? Entonces, cuando una iglesia está unida, digámoslo así, está unida en todo lo que acabamos de ver, pues eso motiva la acción de Jesús, digámoslo así, ¿no? Entonces, eh, la fe de ese grupo de creyentes, esos amigos, impresionó al Señor porque dice que al ver el Señor la fe de ellos, obró, digámoslo así, ¿no? Obró. Y no es la única vez, ¿no? Hay varias veces que el Señor, digamos, reaccionó al ver la fe de la gente y no solamente al verla, sino que él mismo, digamos, resaltó eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer del flujo de sangre, ¿no? Acuérdense que él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces, también por allá en la mujer cananea, que, ¿te acuerdas que le pidió que sanara a la hija? Mateo 15:28 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada en aquella hora, ¿no? Entonces, digamos, cuando la iglesia está unida, digámoslo así, está unida en fe, digámoslo, en espíritu, en todo eso, pues eso motiva a, digamos, al accionar del Señor. Es algo que a él le agrada, ¿no? De hecho, algo que a él le disgustaba de sus discípulos, que varias veces lo mencionó, es cuando él les decía, hombres de poca fe, ¿no? Porque eso no es algo que agrade al Señor, ¿no? O sea, la fe, acuérdate que la fe, pues la fe es lo que nosotros nos mueve, ¿no? O sea, es una palabra tan cortita, pero es uno de nuestros grandes pilares, ¿no? O sea, es por la fe que nosotros caminamos, es por la fe que nos movemos, es por la fe que hacemos cosas que, que no necesariamente tenemos que ver, ¿no? O sea, es la fe la que nos mueve, ¿no? Entonces, el ciego Bartimeo también, ¿te acuerdas cuando el Señor le dijo, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Entonces, la fe es la que lleva, cuando hay fe, es la que lleva a orar o el accionar del Señor, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cuando el Señor decía que cuando los ayes de las ciudades aquellas, en Cafarnaúm o todo eso, que dice que en aquellas ciudades el Señor no pudo hacer muchos milagros porque había mucha incredulidad, ¿no? Entonces, cuando hay mucha incredulidad, pues eso realmente no bloquea, digamos, el accionar de las bendiciones de Dios, ¿no? Entonces, por el contrario, la fe más bien impulsa o por lo menos que es por medio de la fe que se ve el accionar. Entonces, cuando la iglesia está unida, porque lo último que vimos acá fue unidos en fe, cuando la iglesia está unida motiva la acción del Señor, porque el Señor le dijo, uy, cuando vio la fe de ellos, a mí mismo le dijo, no, no, tus pecados te son perdonados, ¿no? Ahora, cuando la iglesia está unida, también permite a Jesús mostrar que Él es Dios, porque mire que en el 21-24 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa, ¿no? Entonces, cuando la iglesia está unida en fe, cuando se da ese ambiente de unión y, ¿me entienden eso? Pues eso obviamente hace que, no solamente que el Señor accione, porque Él dijo, tus pecados te son perdonados, sino que Él muestre que es Dios, ¿no? Por lo menos que dé muestras como lo dio ahí. Había gente que cavilaba y todo eso, pero como había un grupo que realmente estaba unido en fe y creían de verdad en Él, pues Él demostró ahí que Él es Dios, porque decían, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Y dice, bueno, pero entonces para que ustedes vean que el Hijo del Hombre vino para perdonar pecados, él mismo le dijo, levanta tu lecho y vete a casa, ¿no? Entonces son algunas bendiciones de la unidad como tal. Ahora, más adelante, ¿qué pasó? Dice el versículo 25, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, ¿no? Entonces, si la iglesia está unida en fe, en espíritu, en todo lo que vimos, pues nos va a permitir ver a Jesús levantar a pecadores que estén ahí postrados, ¿no? O sea, ver gente levantándose realmente de sus parálisis espirituales como tal, porque acuerde que ese hombre en obediencia se levantó y tomó su lecho y se fue, ¿no? Entonces, llegó ahí con una condición crítica y todo eso, pero después de su encuentro personal con el Señor, hubo un cambio radical en él, ¿no? Como tal. Eso de que tomara su lecho y se fuera,
también tiene su asunto, ¿no? O sea, cuando el Señor perdonó a este paralítico, ¿qué día era? ¿Ustedes se acuerdan? Era el Shabbat. Era Shabbat y ellos no podían hacer nada, ¿no? O sea, ni siquiera cargar un lecho. Pero el Señor le dijo, carga su lecho y vete. Y me imagino yo, la Biblia no lo dice, pero me imagino todo el mundo viéndolo cargando su lecho, ¿no? Y decir, bueno, y ese llamó la atención como tal. Porque realmente uno debe dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por uno, ¿no? Y no le debe dar vergüenza ni mucho menos eso, ¿no? Entonces, si la iglesia permanece unida, podrá ver a Jesús levantar a pecadores postrados y podrá ver que hay cambio en la gente, pero para eso se requiere que haya unión de la iglesia como tal, que la iglesia esté haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Unidos en un mismo espíritu, unidos en lo que hablamos arriba y que no perdamos de vista eh, digamos, la vocación, el llamamiento, para qué fuimos llamados. Más adelante, en el versículo 25-26 dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Entonces, si la iglesia está unida, hermanos, puede conducir a que las personas glorifiquen a Dios. ¿Amén o no? Claro que sí. Imagine, toda esa gente que estaba ahí. Obviamente ellos están escuchando al Señor, pero después porque acuerden que entre todos los que estaban ahí, no todos, cuando el Señor hablaba, no todos estaban ahí porque querían oírlo a Él, porque querían escucharlo. Había gente que creía, había gente que no, había gente que estaba ahí por curiosidad, había gente que estaba ahí de todo, ¿no? Pero dice ahí que en el momento en que vieron lo que el Señor hizo, dice, todos y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Entonces, si la iglesia no pierde el foco, si se mantiene unida en lo que tiene que hacer, eso puede llevar a que las personas, todos, glorifiquen el nombre de Dios, ¿no? Porque no solamente el paralítico, sino todos los que presenciaron el milagro, ¿no? Después en el versículo 26 dice, y llenos de temor, decía ahí, y llenos de temor, entonces, si la iglesia permanece unida, no solamente va a conllevar a que la gente glorifique a Dios, sino que desarrollen lo que es el temor a Dios, ¿no? El principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, ¿no? Entonces los judíos que estaban ahí eh, pudieron ver que no estaban frente, que Jesús no era cualquier persona común y corriente, ¿no? Que realmente cuando él se decía que era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero realmente no estaban delante de cualquier persona, sino que estaban delante del Hijo de Dios como tal. Y después en el versículo 26 dice, y decían, hoy hemos visto maravillas, ¿no? Si la iglesia permanece unida, en lo mismo, insisto, en su foco, no se desvía, no se distrae, no se duerme, no solamente va a permitir que el Señor levante pecadores postrados en sus lechos, en sus parálisis espirituales, sino que también va a permitir que la gente glorifique el nombre de Dios, que la gente adquiera temor de Dios. Y no solamente eso, sino que la gente va a ver que el Señor hace maravillas, ¿no? O sea, mira lo que decían ahí. Decían, wow, hemos visto maravillas. Es muy parecido a lo que hay un salmo por allá que, ¿se acuerda que lo repetimos mucho? Que dice que cuando el Señor nos saque de esta esclavitud, seremos como los que sueñan, los que ríen, los que alaban. Y entonces dirán las naciones, wow, grandes cosas ha hecho el Señor con esta gente, ¿no? Eso si nos mantenemos unidos en nuestra misión, ¿no? En nuestra visión, en nuestro enfoque, ¿no? Eso va a permitir, pues, que la gente que no cree pueda ver que realmente hay poder en la palabra, hay poder en el Señor para transformar vidas, puede haber maravillas, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar con esto que hemos visto de la famosa unión en el espíritu como tal? Primero que para lograr la unidad hay que trabajar por ella, ¿no? O sea, no es simplemente con decir, ay, qué bueno que haya unidad y todo eso, no, hay que unir esfuerzos, como los amigos aquellos allá, cada uno puso lo suyo, hay que ser diligentes, hay que ejercitarnos. Pablo le decía a Timoteo que se ejercitara en qué, En la piedad. que se ejercitara en la piedad, es decir, la piedad tiene que ver con el amor, la paciencia, la tolerancia, la mansedumbre, todo lo que vimos allá, ¿no? Entonces, la unidad es muy bonita, sí está bien, pero no va a llegar gratis, hay que trabajar, hay que esforzarse, y para que haya unidad hay que desarrollar todo eso que hablamos ahorita de arriba, la mansedumbre, todo eso, ¿no? Entonces, es una primera conclusión. Para eso, pues es necesario obviamente que la iglesia se enfoque en la verdadera unidad, ¿no? O sea, lo que hablamos ahorita que él le decía,
un mismo cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, una misma fe, un solo bautismo, un mismo Dios y Padre para todos nosotros, ¿no? Hay que enfocarnos ahí en la unidad. No en la unidad que nos quieren vender ahora de que no, que todos los caminos llevan a Dios y todo el mundo, nada de eso, ¿no? En este ejemplo que vimos ahorita, la necesidad de esa persona que tenía pues parálisis, unió a un grupo de creyentes, ¿no? Quienes se movieron y lo llevaron al Señor. Nosotros como iglesia, de seguro a nuestro alrededor hay muchas personas que tienen necesidades espirituales, y no solamente espirituales, sino materiales también, que nosotros podríamos contribuir en algo para alivianar en algo o para solucionar si es que está en nuestras manos, pero tal vez a veces de manera individual no podemos, pero si nos unimos como iglesia con una misma visión, una misma vocación, un mismo llamado, probablemente podamos hacer algo, ¿no? Pero es importante ahí desarrollar, obviamente, la unidad como tal, ¿no? Ok, adelante, bueno, eso es un llamado, ¿no? O sea, simplemente hay que levantarse a veces de la parálisis que a veces nos mantiene como muy inactivos, ¿no? O sea, eh, entender que hay muchas necesidades a nuestro alrededor, que hay mucha necesidad de transformación, no solamente de la gente que está sin Cristo, ¿no? Dentro de la iglesia también. Por eso Pablo muchas veces habla de los fuertes y los fuertes lleven las cargas de los débiles. eh, si alguien ve a alguien, en algún caso, con mansedumbre, todo lo que vimos ahorita, hay que restaurarlo, hay que levantarlo, o sea, tenemos que estar atentos. El conocimiento nos da responsabilidad, al que más se le da, más se le pide, todo lo que ya nosotros hemos hablado, ¿no? Pero bueno, es necesario para eso unidad, ¿no? O sea, no es una batalla, no es una guerra que hay que pelear solos, no es necesario. Para eso es la iglesia, ¿no? Para eso estamos unos con otros, para eso somos piedras vivas, para eso hemos sido llamados, para que en armonía juntos podamos trabajar en unión, en unidad. Pero, como les digo ahí, la unidad no va a llegar sola, ¿no? La unidad tenemos que pelear por ella. Por ahí va el asunto de la unidad en el espíritu, hermanos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algo que adicionar, algo que agregar. Pastor, Sí, señor. ahí mismo en Efesios 4, eh, perdió. Más adelantito en el versículo 7, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Después de todo lo de la unidad, en el Ujú. capítulo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí, digamos, está hablando de que la gracia también tiene medida. No, porque, digamos, déjame leerlo bien. Digamos, la gracia, qué es lo digamos, cuando dice que a cada uno nos fue dado la gracia, ¿qué es lo que se nos dio a nosotros por gracia? La salvación. La salvación. La salvación no tiene medida, ¿no? O sea, o uno es salvo o no es salvo. Y el Espíritu Ujú. Santo, cuando uno lo recibe, no es, digámoslo, por partes, ¿no? Como le enseñan a uno en la iglesia, es que reciba una porción del Espíritu, ¿no? O sea, en el Espíritu no hay porciones, ¿no? O sea, es todo la medida. Entonces, pero cuando habla ahí que a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿a qué se refiere el don de Cristo? A su gracia, Pero cuando habla de un don, ¿qué es un don? la fe. Los dones Un del don es un Espíritu serían. regalo. Es que un don tiene varios significados. Los dones Oh, son capacitaciones espirituales, está bien, pero un don también puede ser una, digamos, ¿cómo que? Un regalo, que como lo dijo ahorita ujú. Elsa, puede ser un presente, todo eso. Entonces, la gracia, que es la salvación, que fue dado conforme a la medida del don de Cristo, o sea, fue dado conforme a algo que el Señor nos dio, que para nosotros fue un regalo, digámoslo así, algo inmerecido, no necesariamente que no haya costado nada, ¿no? Porque hay gente que dice que es que la salvación es gratis. Sí, para nosotros no nos costó, pero el Señor sí pagó un precio, ¿no? Pero Pablo lo que está diciendo ahí es, buscando la unidad de la iglesia y todo eso, de que
para que nosotros, acuérdate que el objetivo de la unidad es lo que él decía ahorita, que cada uno de nosotros pueda andar como es digno de un hijo de Dios, ¿cierto? Que sí, eso es lo que se busca como tal. Y dice, pero a cada uno, por qué dice que a cada uno le fue dado la gracia, o sea, la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice él que a cada uno le fue dada? Porque es individual. Sí, pero por qué él no puede decir que a cada uno de nosotros fue dada la gracia? Porque ¿a quién está hablando él? A la iglesia. A la iglesia, ¿no? Entonces, por eso es que él lo puede decir de que está hablando con creyentes, ¿no? A la iglesia le fue dada la gracia, le fue dada la salvación, le fue dada la presencia. Acuérdate cuando Jesús le dijo a Pablo, bástate mi gracia, ¿no? O sea, bástate mi presencia, o sea, mi presencia en ti, ¿no? Que bueno, nos fue dado por gracia. No es que la gracia, volviendo a la pregunta de Leo, la gracia no tiene medida, ¿no? O sea, no es que haya un poquito de gracia, mucha gracia. Bueno, uno la usa, pero en otros términos y dice, es que esa persona tiene poca gracia, pero no, eso, no estamos hablando de la gracia del don de Cristo, estamos hablando de otra cosa. Pero la gracia no tiene medida, la que tiene medida es la fe. Esa sí tiene medida. ¿Por qué? Porque la fe es, digamos, el fruto del conocimiento, ¿no? Entonces hay gente que conoce más, hay gente que conoce menos. Entonces uno quiere tener mucha fe, pues uno tiene que conocer más. Entre menos conozca uno, menos fe tiene, ¿no? Pero no, la respuesta, Leo, no es que la gracia tenga medida, ¿no? Porque está hablando, pero cuando usted dice que conforme a la medida del don de Cristo, pero no está hablando propiamente de medir la gracia como tal, porque la gracia o es sí o es no, nada más, pero no es que tenga medida, ¿no? Pero, pastor, sí tiene formas, porque hay un versículo que dice que la multiforme gracia de Dios. Entonces tal Pero vez no eso, tiene medidas, pero eso pero es sí. otra, pero es que eso es otra forma, o sea, ahí tienes que buscar la Ok. definición de lo que es multiforma. Y es más, te lo voy a buscar aquí, si quieres, para que no te quedes con la duda, ¿no? No sé si alguien tiene algo más. eh, Eso tiene su definición, ¿no? Para que no se queden con la duda nada más. ¿Multiforme de qué fue que dijo? Multiforme gracia, que está en Primera de Pedro 4:10. Vamos a ver. Primera de Pedro 4:10. Es que la palabra multiforme significa, no necesariamente es que tenga formas, sino que tiene, eh, digamos que es variadas formas de ser expresada, digámoslo así. Cuando vos decís de la multiforme gracia de Dios, no es que tenga diferentes formas, sino que hay diferentes formas de ser expresada, digámoslo así, ¿no? O sea, y de hecho lo podemos ver digamos, yo lo podría decir aquí hay 5, 10, 15, 20, aquí hay 23 personas, 24 que Rosaura, que me alegra verte. Cada uno, digamos, la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros se manifiesta de diferentes formas. Entonces es una multiforma, digámoslo así, podríamos decirlo así, ¿no? Y dice aquí que en otras palabras la multiforma se refiere a la variedad de formas en la que Dios actúa y bendice a las personas. O sea, no es la misma, digamos, no es así cerrado, digamos, la forma en la que Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros, ni en la forma en la que Dios se manifiesta, digámoslo así. Tiene que ver mucho también con el nivel de relación que uno tenga con Dios. De seguro que la forma en la que Dios actúa en la vida de Jamie no es la misma en la que usa en la vida de Daniela, ni en la vida de Paola, ni en la vida de Marco. Cada uno tiene su relación personal con el Señor y el Señor se manifiesta en la vida de cada uno dependiendo de la relación que tengamos con Él. Entonces, a eso se refiere multiforme, ¿no? Pero no es que tenga diferente forma porque la gracia, pues es que la gracia no tiene forma, ¿no? La gracia simplemente es la presencia de Dios, la salvación o la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno, ¿no? Pastor, Sí, llevando, señora. ¿sí me escucha? Llevando Sí. ese ejemplo que dio Leo, en lo que hablabas de los pilares de la unión del Espíritu, de la iglesia. Sabemos que la iglesia, bueno, a veces la constituyen las personas y la iglesia es uno. Y qué lindo que uno pudiera llevar todos esos pasos que dices, tener el mismo Señor, esa fe, ir creciendo. Entonces, cuando dices tú que cuando hay toda esa armonía de esos pilares, la iglesia sería, caminaría en otro nivel, ¿no?
estaríamos en un avivamiento que hoy en día no se ve. Debe ser por eso que falta, aunque rescatemos lo que cada uno, como dices tú, la relación es diferente, yo con mi hija, con mi hijo, que tienen con el Señor. Entonces, eso, el esfuerzo que tenemos que hacer cada uno, sí, hay que pelearla, pero como hacemos parte de una congregación, hacemos parte del cuerpo de Cristo, por eso es que no se ve tal vez a veces el respaldo y que a veces el Señor no nos responde o qué será. ¿Sí me entiende la pregunta? Bueno, no sé si era una pregunta, pero pues puede ser, ¿no? O sea, porque es que esas son como la intencionalidad de Dios por medio de Pablo, ¿no? Y la preocupación de Pablo, acuérdense que la preocupación de Pablo es la misma preocupación que tenía el Señor por las iglesias, que el Señor vuelve y la expresa más adelante en el libro de Apocalipsis cuando le habla a las 7 iglesias, recalcándole a cada una su problema, ¿no? Pero la preocupación de Pablo siempre era insistiendo, e inclusive él decía, yo oro por la iglesia para que ellos crezcan en el conocimiento, ellos entiendan cuál es la voluntad del Señor y que todos al final caminemos como es digno de un hijo del Señor. Esa era la preocupación que le embargaba a él. Y aquí, por ejemplo, en Efesios 4 que habla de la nueva vida en Cristo y todo eso, nos dice de esto que Milena acaba de decir, de que no se ve en las iglesias esa unidad como tal. Pues es muy difícil, ¿no? Porque pues, cada una maneja lo suyo, cada una va bajo una propia visión, hemos perdido como que la visión de iglesia, y por eso es que decíamos ahí que nosotros como iglesia local o nosotros, pues, hacer nuestro mejor esfuerzo para que por lo menos nosotros podamos cumplir lo que dice ahí, ¿no? Que nos sintamos que somos un mismo cuerpo, que nos movemos bajo un mismo espíritu, que tenemos un mismo Dios como tal, tenemos una misma visión sobre la cual tenemos que trabajar, no perdamos el foco de eso, y caminemos por lo menos nosotros a hacer el esfuerzo, ¿no? Habrán otras iglesias que caminen en la misma, entonces por eso es que uno a veces congenia más con algunas iglesias que con otras. ¿Por qué? Porque manejamos los mismos pilares, digámoslo así. Y por el contrario, a veces con otras iglesias uno dice, wow, es que pareciéramos que son mundos aparte, ¿no? Porque ellos van por otro lado diferente. Ahora, ¿cuál de las dos iglesias tiene la verdad? Ahí donde viene el meollo del asunto, ¿no? Porque cada uno defenderá su verdad. Lo que uno debería, y por eso hablábamos ahora de que espiritualmente, por eso es que es bien complicado uno examinarse, ¿no? Y en lo natural es muy fácil, pero en lo espiritual la única manera es si realmente uno está viviendo como es digno de un hijo de Dios, o sea, como lo expresa Pablo ahí. Y más adelante ahí en el capítulo 4 de Efesios que viene todo lo de la vida en Cristo y las cosas que uno debería de ir dejando, ya es como más en el plano personal, ¿no? Porque esto que acabamos de leer es muy de iglesia, pero más adelante viene ya de Efesios 4 22 23 y 24 y que cada uno tiene que dejar hablar la verdad, ya es como más personal, ¿no? Por eso es que les decía que los capítulos 4 5 y 6 de Efesios es como la aplicación ya en la vida real de lo que es la teoría, ¿no? Eso es como que cuando uno va a una empresa y a uno los primeros 3 meses lo capacitan en lo teórico y después le dicen, bueno, ahora sí vaya, produzca, ¿no? Ahora sí ya a lo que vino. Eso es exactamente lo mismo de Efesios, ¿no? Y por eso es que antes de que empiece el capítulo 4 él dice, bueno, la idea aquí es que ustedes caminen como es digno de un hijo de Dios, y por eso les pido a ustedes, es más, ni siquiera lo pide, dice, les ruego a ustedes eh, que haya unidad, ¿no? Que haya unidad en esto, en aquello, acá, para lo cual cada uno tiene que tener mansedumbre, paciencia y todo eso. Y de ahí en adelante viene ya instrucciones personales, ¿no? Particulares para cada uno que sería bueno que se lo leyeran el libro de Efesios. Si ya lo leyeron bien, pero si no, vuelvan a leer bajo esta perspectiva de que el capítulo 1, 2 y 3 la teoría, capítulo 4, 5 y 6 la práctica, ¿no? Y nos va a servir mucho como iglesia. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, la oportunidad que hemos tenido. Voy a pedirle a Flori, ¿estás ahí, Flori, para que nos regales una oración? Flori a la una, si no, Aquí estoy, perdón. bueno, está bien. Y a veces se me pega este mouse. Ujú. Te damos gracias, Señor, por esta noche que nos diste, esta hermosa reflexión, este estudio. Tu palabra siempre es bien recibida, Señor.
Te pedimos que por favor nos dejes que la sintamos, que la vivamos, Señor, y que sobre todo que la compartamos con nuestros semejantes. Gracias, Señor. Gracias por esta noche increíble. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias a los pastores que siempre se están dispuestos. Y te pedimos una bendición especial para todos los que estamos aquí conectados y para los que no pudieron conectarse también, Señor, porque algún motivo habrán tenido. Te damos las gracias en el nombre amoroso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.